Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Bueno, este es el primer fin de semana del mes de febrero. Creo que para nuestra compañera Yanil Vázquez es un mes, debe ser un mes muy especial. Claro que sí, especial y un poco intenso, pues hay muchos ámbitos que nosotros pues arrecian, como dicen popularmente, tanto el ámbito político y quizás también en otras áreas. Yo espero que usted mande a hacer su arreglo floral por allá. Este es el mes de la pasión para Yanil Vázquez. Está en campaña full junto a Ricardo de los Santos, está inmersa en el 14 de febrero y ¿cuál es la otra? No soy amante de carnaval, o sea que el carnaval no contaría en esas tres. El mes de las pasiones. Claro que sí. Bueno, quiero pues saludar de manera especial a todas las personas que esta tarde nos sintonizan, pero con ese afecto ahí pues marcado a toda la familia del camionero. Gracias a usted por estar en sintonía con nuestro espacio. Y como tú bien decías, Ángel, es el primer fin de semana de este mes de febrero. Y con ello pues quiero augurar y desearles a ustedes muchos éxitos y bendiciones, que todas esas metas que ustedes se propongan para ese mes pues sean alcanzadas. Y como Ángel bien decía, un mes también donde la tendencia crece en el ámbito político, no solo, sino a nivel pues en el país entero. Está ahí la expectativa de quién ganará, quiénes se quedarán. Muchos sindicalistas, muchos trabajadores inclusive del transporte, están inmersos en este momento con candidaturas. Claro, resalta la candidatura de Ricardo de los Santos, porque Ricardo es candidato a senador. El más alto eslabón, peldaño, espacio que ha procurado obtener un dirigente sindical en la República Dominicana. Y Excelente. Y déjame decirte, Ángel, que te aseguro que en la provincia de Sánchez Ramírez, un 70%, quizás un poco más, las personas se han identificado con esta candidatura, así que yo sé que a Ricardo le irá muy bien por allí y que sea Dios que guíe y trille pues ese camino. Así es. En el día de hoy vamos a tener el programa dividido en dos partes. Vamos a ver algunos aspectos importantes que se vienen tejiendo en torno al sector transporte en esta etapa final de la campaña municipal y de algunos problemas que realmente resultan, podríamos delatar vulnerabilidad, y el instrumento o el vector transporte es sumamente importante. Eso en la primera parte, y en la segunda parte vamos a ver una entrevista, un contacto con el buen amigo Tobías Crespo, diputado, el autor de la ley 6317, que hoy está sometida a una modificación. Vamos a presentarles el spot que amigos de Ricardo de los Santos han preparado, ya que nos referimos a este momento de la candidatura de Ricardo, y cuando regresemos vamos a entrar en materia. Tengo fe en que sabrá representar bien nuestro pueblo. Sé también que mi provincia necesita algo nuevo. Y yo por eso voto por usted, Ricardo. Por mi provincia más bella, un cambio mucho mejor. Voto por usted, Ricardo. Como senador, con usted me voy. Por eso, soy uno como tú. Gracias por continuar con nosotros. La semana pasada, Yanil Vázquez me advirtió que el Ministerio de Industria y Comercio había estado bajando los precios de los combustibles, ¿correcto? Sí. Y que yo ese día dije que no lo había estado bajando. Sí lo ha estado bajando, pero de manera insignificante. Un peso, algunos centavos inclusive, ni siquiera llega a un peso en algunos tipos de combustible.
y uno se siente preocupado porque hay un historial. Veamos qué ha estado pasando con el combustible en los últimos días, de manera particular con el barril de petróleo. Mire, ese es el comportamiento del barril de petróleo. Está este fin de semana el barril de petróleo en $52. 52,30 el barril de petróleo. En el suelo, totalmente. Es momento de que el Ministerio de Industria y Comercio, en las últimas 2 semanas, más lo que tenga que bajarle esta, tiene que haberle bajado por lo menos 10 pesos a cada tipo de combustible, mínimo, para llevarlo a ese punto, a que se ha reducido el costo del barril de petróleo. Los combustibles terminados también tienen este comportamiento. Miren cómo dice ahí, más de 14% se ha reducido el nivel del barril de petróleo en los mercados internacionales. Si tú le bajaras un 14% a la gasolina premium aquí, un 14% son más de 20 pesos, son 24 pesos. Pero la desproporción en cuanto a la disminución de los precios del combustible, como usted bien mencionaba o apuntaba, no se asemeja a lo que realmente debería de estar en el mercado hoy en día, lo que son los precios de los combustibles en sus diferentes modalidades. Y cabe resaltar que nosotros hemos venido haciendo hincapié en este tema, ya que no ha sido porque el pueblo no lo ha exigido, que no se ha mostrado cómo es que se califica el precio del combustible en nuestro país. Esa es la pena y la demanda de Fenatrado. Y hemos visto en varias ocasiones, en 2 o 3 ocasiones, donde Ricardo ha elevado su voz ante el Congreso para que sea de una manera más transparente pues lo que es la colocación del precio del combustible, pero ese llamado de atención no se le ha puesto oídos. No ha calado, no ha llegado. ¿Por qué quizás no ha puesto oídos? Porque quizás afecta los intereses de ciertos grupos. Entonces, económicos. Claro que sí, entonces no son 1 ni 2 pesos, son muchos millones de pesos. Estamos hablando de una malversación quizás en la información de cómo calculamos el precio en nuestro país. Pero esperamos que nosotros pues sigamos creando esa conciencia y sigamos exigiendo nuestros derechos, porque dice por ahí que no se mendigan, se exigen. Y como tenemos el derecho de exigir transparencia, vamos a seguir insistiendo, porque yo creo que a través del tiempo sí podremos lograrlo, un país más transparente. Así es, miren señores, el momento que vive el país, y no podemos estar exentos, no podemos estar al margen del momento que vive el país, el momento es de elecciones municipales. Y si usted observa, el principal tema de debate municipal hoy, no sé qué ha estado pasando en Cotuí o en algunas demarcaciones en el interior que quizás tienen un problema local muy puntual y diferente. Pero en las grandes metrópolis, Santiago, La Vega, Santo Domingo, San Cristóbal, el tema fundamental, el tema nodal en la discusión municipal es el tránsito, el transporte, la movilidad. Atención país, en nuestros ayuntamientos se pasó de que el problema fundamental ya no es la basura, es el tránsito, es el transporte, es la movilidad. Hoy nosotros hemos sido testigos en la capital, en Santiago, en otras demarcaciones, como Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, en que instituciones no gubernamentales han organizado algunos debates. ¿En Cotuí han organizado debates? Bueno, allá lo que hicieron fue propuestas, presentación de propuestas gubernamentales, pero debate en sí como tal no. Ok, entonces, mira, en los debates aquí ha primado el tema transporte, movilidad y tránsito. Uno de los candidatos, el señor Hugo Vera, sustentó y ha planteado toda una modificación del tránsito en la capital, y sobre esa
propuesta se ha sustentado su proyecto municipalista. Sobre esa propuesta, el eje fundamental de la propuesta de Hugo Veras, amén de que aborda 3 o 4 temas adicionales como el medio ambiente, la recuperación de la seguridad en los espacios públicos, todo esto. Pero su fundamento, tú miras a Hugo Veras en la cara y lo ves con el tema transporte y movilidad y tránsito. Hoy, nuestras comunidades, la capital de la República, que además de tener una población de casi 1 millón de habitantes, además tiene una población flotante que entra a la capital en casi un 50% de esta dimensión. O sea que nosotros tenemos fácilmente cada día en la capital 1.500.000 personas. Toda esta movilidad aderezada por la situación de que la importación de vehículos anuales está alcanzando el nivel de los 300.000 vehículos. ¿Ustedes están oyendo ese monto, esa cantidad, 300.000 vehículos? Es que no hay... Y no sacamos uno, porque aquí no hay un deshuesadero. Yo no oigo a nadie. El carro mío ya me lo quitaron, está fuera de servicio y lo llevaron al deshuesadero. Yo no oigo eso. Pero yo vi hace unas cuantas semanas donde la CNTU, si mal no recuerdo, estaba trayendo los vehículos y automáticamente se le entregaba al chofer. Vi que incluso en la misma rueda de prensa, pues cortaron ciertos vehículos chatarra, supuestamente para sacarlo de circulación, y ya en la placa malvete se le entregaban a impuestos internos. Pero eso pasó, eso ocurrió, ¿tú lo viste? Sí, la noticia. No, pues entonces yo retiro lo dicho, porque la verdad es que yo no lo he visto. Yo nunca he visto que han sacado un carro de circulación. Lo que hay que velar es que eso se continúe haciendo. No, y que se haga en masa. Y que sea algo que se pueda regular, que se haga con cierta frecuencia, porque a veces iniciamos algo, como a veces iniciamos muchas leyes aquí en nuestro país, pero no le damos continuidad. Entonces ahí es que fallamos, porque de qué vale a mí poner una cinta en mi casa cuando no le voy a dar seguimiento a la cinta. Exacto, pero en el caso particular del transporte resulta halagüeño, resulta trascendente que hoy día el tema transporte es el tema fundamental en la discusión del momento político que vive la República Dominicana, que es las elecciones municipales. Una función excepcional, trascendental para los ayuntamientos de la República Dominicana. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, Yanil Vázquez está preocupada porque el Intran quiere regular las aseguradoras. Gracias por continuar con nosotros en su espacio, La Voz del Camionero. En el segmento anterior, Ángel comentaba acerca de una modificación que quiere hacer el Intran, pues busca lo que es el marbete digital y de forma electrónica. Y yo soy de las personas que aplaudo pues esa iniciativa, ya que de una forma digital en conjunto con las aseguradoras de nuestro país, pues los agentes de Intran podrán ver de manera pues puntual en el momento en qué estatus
pues está tu seguro de tu vehículo, y de una forma rápida y sencilla, de una forma ahí ya digital, quizá una tablet o un dispositivo electrónico, y con esto pues se busca pues regular los seguros en nuestro país y que las personas estén tanto al día con el mismo. Así esa situación, Yanil, nos hace reflexionar sobre algo que uno lo ve todos los días y pasa inadvertido, hasta que tú tienes una desgracia. Tú tienes un accidente con un motorista y cuando vas, es muy recurrente en el caso de los motoristas, pero también ocurre con los vehículos privados y de concho, de transporte de pasajeros, de que tienen un seguro, pero cuando tú vas a poner la querella porque tuviste un accidente y entran al sistema, ese seguro no existe. ¿Por qué? Porque nuestras aseguradoras en el país, que son de las empresas que más fácil ganan dinero en la República Dominicana, más volumen y más fácil ganan dinero en la República Dominicana, son los corredores y prestadores de servicio de seguro para los vehículos. Esta gente lo que hacen es entregarle a uno un carnet en un pedacito de papel cortado, cortan un pedazo de papel con una tijera o con una guillotina. Ahí está impreso el nombre de la compañía, los datos del vehículo, chasis, matrícula, vaina, placa, esos datos y vigencia de tal fecha a tal fecha. En esa tontería de papel, en esa ridiculez de documento, está sustentada la seguridad de nuestros vehículos y la seguridad de nosotros, los que adquirimos ese servicio. Yo creo oportuno, Yanil, pero no el paso que está dando el Intran. Pero no solo se visualizará lo que es el seguro, sino también el marbete. Si tú tampoco tienes tu marbete al día, tampoco se va a visualizar ahí mismo. Y además de eso, vimos que esta iniciativa es para la modificación de 2 artículos en específico, del 216, que es de la póliza de seguro obligatorio para vehículos de motor, y también el 217, que va relacionado al mismo tema de lo que es el marbete y también el seguro del vehículo. Tú sabes que con el tema de la póliza, ese es un papel que te dan cuando tú sacas tu marbete, te meten en un sobre, un papelerío grapado, y te lo entran ahí, tú te lo llevas, y a veces la gente ni siquiera sabe qué es eso, hasta que no tiene un accidente y que dice, mira, a usted le toca tal cosa, la empresa prestadora del servicio es responsable de tal cosa. Ahí está todo el contrato que usted acaba de firmar. Yo creo que hoy día, con una app, ¿verdad?, una aplicación, perfectamente el usuario y el agente deben tener la capacidad de verificar el estatus de su seguro. Ese es un negocio rentable significativamente. Ahora, ¿a quién le corresponde la tarea de regular este caso? Debe ser el Intran, que está dando el paso en este momento. La Superintendencia de Seguros. Gracias, Janet. Y todo lo demás. Gracias, ¿Sabe, Ángel, que quisiera puntualizar acerca de los 2 artículos que hice mención anteriormente? Y cuando hablamos del artículo 216, yo mencionaba que hacía relación a la póliza de seguros de vehículo de motor obligatorio, el cual establece que todos los conductores, pues, sin excepción alguna, tendrán que adquirir su póliza de seguro expedida por una compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros y de conformidad también a la ley. Como tú bien dices, a veces uno saca un seguro, pero es un seguro fantasma que ni siquiera tiene acreditado tú ahí realmente algo a ti que te avale en cualquier situación que tú te veas pues expuesto. Ya refiriéndonos a lo que es el artículo 217, este dicta que todos los propietarios o conductores de un vehículo de motor que ya conduzca en una vía pública, si una póliza de seguro, pues será multado
pues con un sueldo mínimo, puede de un sueldo mínimo a 3. Entonces es bueno que nosotros vayamos educando y conociendo la ley y saber a qué nos atenemos. Y sería bueno que cada uno de nosotros pues vaya como siempre creando esa conciencia para poder tener un país mejor. Pero ya todo el mundo tiene el dominio de todos sus quehaceres a través de un teléfono inteligente. Es prudente lo que está haciendo el Intran. Miren, señores, yo quería abordar hoy el tema de la modificación a la ley de seguridad social que se lleva a cabo en el Congreso. Recuerden el monotributo, la posibilidad, la necesidad de incorporar a los choferes a este régimen. Pero lo voy a dejar para la próxima semana, que tendremos un invitado, una participación muy especial. Le tenemos una sorpresa para la próxima semana y quiero abordar ese punto previo a la entrevista. El mundo está patas arriba con el caso del coronavirus. ¿Ha llegado a Cotuí el coronavirus? Bueno, ya tenemos, no ha llegado a Cotuí, pero sí tenemos compeblanos que se encuentran en China, específicamente en la misma ciudad que se encuentra. De los dominicanos que están ahí. Hay cotuizanos allá que están realizando una maestría, entonces de una profesora cercana a nuestra familia, hay un miembro y otros allegados. Miren, señores, es algo preocupante y desesperante a la vez. Yo voy a hacer un ejercicio que yo quiero que los líderes de Fenatrado, la dirección de Fenatrado me perdone si soy imprudente. Pero quiero hacerlo desde este espacio, para ser honesto conmigo mismo primero. Hay dos actividades que vinculan directamente a Fenatrado al transportista de carga. ¿Cuáles son? El ingreso de carga por puertos. ¿Quiénes son los responsables de sacar o llevar carga a los puertos dominicanos y a los aeropuertos? ¿Quiénes son? Los transportistas de carga. ¿Y quiénes son los responsables del transporte transfronterizo? Nosotros también. Yo tengo dos preocupaciones con el tema de este virus que en el día de ayer la OMC declaró emergencia mundial. Uno, no me preocupan los aeropuertos. Los aeropuertos tienen filtros. No solamente los que están poniendo aquí con los medidores de temperatura al ingreso al aeropuerto. No. Un pasajero chino o dominicano que venga de China o vaya a China tiene que pasar por Estados Unidos o por Europa, por cualquier país de Europa. Usted puede viajar de aquí a España y de España a China, de aquí a Francia, de Francia a China. Pero o en su defecto obligatoriamente tiene que pasar por Los Ángeles o por Nueva York. Cuando usted tiene un filtro, le da una garantía. Ahora, un contenedor, un furgón que sale en un barco de China y viene al puerto, ¿qué filtro tiene? Ninguno. Ahí hay que poner ojo. Ahí hay que poner atención. En puertos, el tema de puertos es fundamental en este momento. Uno. Dos. República Dominicana ha comenzado a tomar medidas con un protocolo que definió para poner una frontera, un valladar sanitario a este tema del coronavirus. Y en Haití lo están haciendo. Dígame, en Haití lo están haciendo. ¿Hay alguien que pueda hacer eso mismo en Haití? Si llega un chino enfermo a Haití por alguna vía, ¿qué impide que eso se propague allí y que de allá sea transferido a la República Dominicana? No hay ningún tipo de control para ese vector. Ningún tipo. Hay dos temas que yo creo que sanidad y el liderazgo empresarial dominicano y el liderazgo de Fenatrado tienen que importantizar en este momento. Ese caso, nosotros somos vulnerables ante esos dos puntos de entrada de esta potencial infección que puede afectarnos. Haití y el transporte transfronterizo.
puertos y el transporte de carga marítimo. Yo me adhiero a su comentario en el sentido de que somos un país un tanto vulnerable. A veces no tenemos las condiciones necesarias ni tampoco tomamos las medidas necesarias para prever ciertas situaciones. Y como tú bien mencionabas, si no tomamos carta en el asunto, tanto en el área marítima como transfronteriza, puede ser que nosotros también seamos, pues, somos pasibles, claro. Parte de esta alerta mundial que se ha disparado acerca de este virus, el coronavirus, y realmente las autoridades pues reiteramos ese llamado para que se emita una supervisión, para que se emita ciertos controles en estas áreas y evitar en un futuro pues ser infectados. Porque te voy a decir una cosa, Ángel, en esos países donde la tecnología está más desarrollada, donde la medicina está más desarrollada, si han muerto ya... No, en el caso de China van más de 190 muertos al día de hoy. Entonces, si esos son los países donde te construyen un hospital en 6 días, en 6 días, ¿qué tú nos a nosotros que duramos meses y años para construir uno? Evitemos una situación delicada en República Dominicana y procuremos poner algún valladar, algún control, o por lo menos comencemos a idear qué hacer con el tema transfronterizo del transporte, nuestro cruce en frontera con nuestro vecino Haití y el caso de los contenedores procedentes de Asia, directamente de Asia. Señores, vamos a la pausa y cuando regresemos procederemos entonces a la segunda parte de nuestro espacio con la entrevista al diputado Tobías Crespo. Gracias por continuar con nosotros. Como habíamos anunciado al inicio del programa, hoy estrenamos la visita, espero que sea más recurrente. Primero de un amigo, un conocedor del sector transporte, tránsito y movilidad, el diputado Tobías Crespo. Bienvenido a este espacio, sienta lo suyo, Tobías. Buenas, gracias por invitarme, Ángel, a este espacio y saludando a los televidentes que siempre te siguen y presto también a responder. Para la voz del camionero, para Fenatrado y para Ricardo de los Santos, en mi caso particular, tú conoces mis sentimientos, es de gran satisfacción tenerte en esta escena. Bueno, para mí más, porque Ricardo es un gran hombre, un gran ciudadano, un colega legislador, presidente de Fenatrado y que ha durado mucho tiempo en este sector. Trabajamos de manera continua en la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial que nosotros presidimos y es un caballero, de verdad que él y Ángel Ogando también, que es parte de la diputado, Comisión de Obras Públicas. Pero Ángel Ogando es demasiado tímido, apenas y es asuado igual que yo. En 4 años no ha tirado una piedra, en 4 años ha venido una sola vez al espacio. Tiene que ir a ASA, por lo menos en la batalla el 19 de marzo. Que vaya a pelear, tira piedra. Mira, Tobías, esencialmente queremos ver contigo el tema de la modificación que se discute ya a 2 años de la implementación de la ley 6317. Pero antes me gustaría saber en qué tú estás, qué está pasando. Es un momento como de zafra para los diputados. ¿Qué tú estás haciendo?
No, nosotros, por un lado, en el Congreso produciendo leyes, que generalmente para eso es que se nos elige Sí, porque a nosotros. en el Congreso hay pocos legisladores. Bueno, estamos trabajando varias leyes. Sometimos precisamente esta semana una que modifica los montos pecuniarios de multa, que vamos a hablar de eso, que también Ricardo de los Santos tiene una y Miguel Espinal, pero también el lenguaje de señas, sistema braille, el de las fotos, los padres de la patria. Y Ángel, tengo 6 años o un poco más trabajando una ley que es de mi sector a nivel profesional de 30 años, que es la Ley General de Telecomunicaciones, que vaya a ver con los últimos eventos que han ocurrido en la República Dominicana. El Estado debe entrar a regular, porque es determinante ya el tema del impacto de las TIC en toda la vida. Es decir, cuando hay un blackout de una empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones, tanto el Indotel, Proconsumidor, Procompetencia, pues deben verificar estos eventos porque afecta la vida de los ciudadanos. Yo creo que tengo 6 años y pico estudiando la Ley General de Telecomunicaciones y voy, al igual que la Ley 6317, a depositarla en los próximos meses un gran aporte para el país, porque ahí vamos a vaciar también nuestra experiencia de más de 30 años en el sector. En este momento... Bueno, y visitando en todos los barrios de mi circunscripción. Nosotros estamos trabajando, visitando todos los sectores y contactando, orientando también en este momento estelar que vive la República Dominicana. ¿Están en contacto con las escuelas en esta zona? Sí, en esta actividad, sí. Porque la ley manda a implementar en una etapa de la enseñanza media la educación vial. Sí, la ley 6317 toma como instrumento de política pública insertar la educación vial en todos los niveles, Ángel, de 0 a 5 años en las estancias infantiles, en los colegios de preescolar y las escuelas, insertar la educación. Desde ahí podemos agarrar y enseñar a los niños a dibujar los semáforos, cómo se conduce, ya a los 3 años cómo se conduce en una bicicleta, que muchos niños son atropellados en bicicleta, cómo ponerse el casco, la rodillera, cómo montar un skateboard, un patín también, el uso de las aceras y de las calzadas, a un niño desde ese entorno, incluso usando las tecnologías, ya que se está usando las computadoras en las escuelas, porque una gráfica dice más que 1000 palabras, y en la parte vial un video expresa más que una gráfica y que 1000 palabras. Y en ese aspecto es importante también insertarlo, porque así lo establece la ley, con los contenidos de asignatura a nivel básico y sobre todo a nivel medio. Nosotros aspiramos, Ángel, que cuando el Ministerio de Educación, el Intran y la Escuela Nevial, que la rescatamos y no la eliminamos porque estaba por vía administrativa, inicien esto, nosotros vamos a tener en una nueva generación, una generación y media, una nueva cultura ciudadana. Esa es la aspiración, y los países que han hecho esto han logrado reducir de manera significativa. España tenía en el 1990 6.780 españoles morían promedio todos los años. Estableció esto, un plan de seguridad vial nacional, voluntad del Ejecutivo, y hoy por hoy España bajó a 1.040. De 6.680 a 1.040 promedio anual las víctimas mortales. ¿Qué quiere decir? Que se puede, que por un lado educo, como digo yo, a Dios rogando y con el mazo dando. Por el otro lado, entonces, sanciono, el régimen sancionador. Pero parece que en República Dominicana comienza, ya que tú vamos a hacer un approach con la experiencia española, que han estado asesorando a los españoles al Intran en diferentes aspectos, pero luce, por algunos datos que ofrece el observatorio, que se reducen, comienzan a sentirse los efectos positivos de la implementación de la ley. De lo poco que se ha implementado, comienza a sentirse un cambio en el tránsito en la República Dominicana. Es que debe ser así. Y en los resultados, en la estadística. Sí, debe ser así. Yo decía, Ángel, antes de promulgar la ley, de aprobarla, que si se expresaba la voluntad política, si se promulgaba esta ley, se mandaba el mensaje a la población de una nueva ola de reforma y de modernización en este sector, si se educaba, se concientizaba, el régimen sancionador aplicaba, todo el mundo aportaba, ustedes los comunicadores, los empresarios, los transportistas, porque todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. A veces queremos tirarle los problemas a los transportistas
de carga, a los guagüeros, a los motoconchistas, que es verdad que son parte del problema, pero nosotros a veces tenemos maestría, diplomados, doctorados y violamos la ley de manera reiterada y salvaje más que estos ciudadanos. Entonces yo creo en que todos debemos aportar. Sí debe bajar porque en definitiva si se aplica y la ley se cumple tal cual, ahora, yo digo de manera gradual y progresiva, porque también, Ángel, hubo una irresponsabilidad de todos los gobiernos que no asumieron este tema tomándolo por los cuernos y dejamos acumular hasta llevar al caos. Entonces la expectativa del Ejecutivo con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, y ahí felicito y saludo a nuestro amigo Hernán Paredes, que dirige el Observatorio Permanente, que déjeme decirle, es una de las áreas más importantes del Intran, porque esta es la que tiene la savia de la información, de colectar de manera vinculada y transversal toda la información que se genera desde la DGC, desde los tribunales, desde la Procuraduría, desde el Intran, desde los ayuntamientos, INACIF, de salud pública, del INACIF, los expertise sobre los accidentes de tránsito, y que esto sirva como un insumo para un plan estratégico de seguridad para trazar las políticas públicas. No medimos, no sabemos cómo vamos a dar. Entonces ese observatorio tiene una importancia capital, por eso nosotros lo insertamos. Hubo muchas discusiones, que era muy técnico, pero de verdad que su aporte debe ser fundamental para que en los próximos 5 o 10 años nosotros salgamos de esta vorágine de epidemia que estamos encabezando en el mundo, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, 29.3 fallecidos por cada 100.000 habitantes, donde la media de países como nosotros, de América Latina, es 16 fallecidos. Lo peor, Tobías, es que la mayor cantidad de muertos son jóvenes en su etapa productiva o entrando a su etapa, la vida productiva. Usted no sabe lo que significa perder la juventud en una sociedad, en la dimensión en que lo está perdiendo la República Dominicana. Otros países, China, los países del este de Europa, ya Canadá lo está haciendo, están importando jóvenes. Nosotros aquí los tenemos y se están muriendo. Estamos dejando que se mueran por un accidente. Seis dominicanos mueren todos los días en las vías públicas. Los jóvenes y adolescentes, le decía fuera del programa a Ángel, entre los 12 a los 30 años aportan más del 60%, porque tienen todos los factores de riesgo. Y en ese tema nosotros, cuando un joven pierde la vida, por ejemplo, a los 20 años, y las expectativas de vida que tiene la República Dominicana, por ejemplo, para los hombres son 75, creo que hay, para las mujeres 72, y la OMS y la OPS mide lo que se llama el ABA, los años de expectativa de vida perdida. Cuando una persona muere a los 20 años, está perdiendo 55, donde ya la sociedad, sus familias aportó a llevar a esta edad. Y sobre todo, muchas veces, como tú dices, esa persona es el que lleva el sostén económico a su hogar, es una persona que ya tiene hijos, empezó a trabajar, sostiene un hogar, y cuando pierde la vida queda viuda la esposa, sus hijos huérfanos, y a veces cuando no pierde la vida entonces queda con lesiones permanentes, que resulta una carga económica no solamente para el Estado, que tiene que darle el tema de salud. 60.000 millones de pesos se gastan todos los años en los hospitales traumatológicos para solamente atender las víctimas de accidentes de tránsito, sin incluir los gastos de todo el sistema, lo que implica también algo que no se puede medir, que es el daño emocional y psicológico. Cuando y la carga que representa a partir de ese momento para la familia. Tiene que cargar con esa persona en una silla de ruedas, en una cama, postrado, con lesiones permanentes, a veces queda parapléjico, y es una situación muy dolorosa. Todos hemos pasado por un familiar, alguien hemos visto fallecer, o muchas personas hemos visto dar el pésame en accidentes de tránsito. O sea, tú das aquiescencia a este elemento de que, según los datos que ofrece, que tiene también que mejorar la efectividad de tener a tiempo la información. La calidad de la información y la efectividad. No, la calidad es buena. Yo he notado el análisis que hace el observatorio, el amigo Paredes, pero hace falta que sea más a tiempo. Por ejemplo, el año 2018 todavía no está listo, y ya vamos a entrar
cuarto Mira que al lo que, segundo trimestre del mira año. que lo que pasa aquí, ahí debe desde el Ejecutivo dar las instrucciones. Aquí hay instituciones que manejan las informaciones de manera muy celosa, las secuestran y tienen islas de poder, y suministrar una información a un ente del mismo Estado representa casi una sentencia. Hay que dar una sentencia para que un funcionario se desprenda de una información que va a servir tal vez hasta para salvarle la vida a su hijo, a su esposa, a un familiar, y entonces no la suelta. Y eso se vivió en muchos estudios que se han hecho en este sector. Yo recuerdo que hubo un estudio que pagó el Estado, unos chilenos, para verificar, y no pudieron colectar mucha información, se la negaron en muchos de los sitios. Eso es una pena. Diputado Tobías Crespo, permítanos hacer una pausa para ir a un breve mensaje comercial y regresamos. Yo quisiera que en el próximo segmento concentráramos el análisis, tu validación a los reglamentos que han sido votados. Y si tienes algo que referir sobre los que ya están en pauta de consulta, cuál es el caso del reglamento de carga, que sí, por que fin... Esta semana precisamente viene en el periódico, sí, que publicaron. Que por fin lo han puesto a la consulta, se vence, en los próximos días se vence el periodo de los 40 días. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Continuamos con esta entrevista al diputado Tobías Crespo, aquí en La Voz del Camionero. Yo reitero que para Fenatrado y para toda esta familia es de gran satisfacción tener al padre de la ley de tránsito, transporte, vialidad, seguridad vial y otras hierbas aromáticas en esta escena. Este espacio es suyo, Tobías. El caso de los reglamentos, hemos votado 7. Amén del que regula la parte operativa y administrativa del Intran. Los demás reglamentos ya votados, ¿cuál es tu apreciación al respecto? En los primeros reglamentos que eran obligatorios de inmediato en los primeros meses fueron el reglamento orgánico del Intran y el de la DGC, porque había que constituir de inmediato estos reglamentos. Ya eso se ejecutó hace un año y pico, casi 2 años. Luego, este año, el Poder Ejecutivo promulgó, como dice la ley, que tiene que ser por un decreto del Poder Ejecutivo, 6 reglamentos. De esos 6 reglamentos, 5 van a atacar el factor más importante de la seguridad vial, que es el factor humano. De los 3 ejes principales que tiene la seguridad vial, el factor humano, el factor vehículo y el factor vía, el factor humano contribuye en más de un 90% a provocar los accidentes de tránsito. Luego lo otro se distribuye entre el factor vía, las condiciones de la vía, el entorno, y el factor vehículo. Y en ese aspecto, uno de los más importantes, que incluso va a llevar, que hace tiempo que el Intran suspendió la inspección técnica vehicular, es el que tiene que ver la emisión con de la revista, lo que le llamábamos la revista. Yo estaba de acuerdo, yo lo hice cuando fui director de tránsito, yo la suspendí porque el objetivo y la filosofía principal de la revista no se lograba, era un sticker, se corrompió. Eso es un sticker que se compraba falsificado en cualquier lado y no se lograba obtener la seguridad del vehículo, es decir, la inspección física, mecánica,
contaminación sónica y también medioambiental, y sobre todo que cuando se emitiera esa certificación se validara de que ese vehículo estaba en condiciones, y además que Obras Públicas en ese momento ni la DGTT está en capacidad con los talleres. En la mayoría de los países el 60-70% de la inspección técnica vehicular se hace con equipo, con tecnología, con reflectómetro, con medidor de holgura, de gases, con frenómetros y con equipos que te miden las condiciones del vehículo, fuera de la parte física, que ella ver si tiene los cinturones, los retrovisores tanto central como lateral, la carrocería, físicamente cómo se ven las llantas, las gomas y todo lo que tiene que ver con que ese vehículo esté en buen estado. Luego está el factor humano, que 5 de los reglamentos entran a atacar este elemento. Primero, la rigurosidad del otorgamiento de la licencia de conducir, ese es uno de los reglamentos. Se cambia todo el diseño. Tú que fuiste director de tránsito del viejo tránsito terrestre, se cambia todo el diseño de la licencia, se crean nuevas versiones y también se implementa el concepto de la puntuación o la pérdida de puntos en función de tu comportamiento o ganancia de los mismos. Exacto. El sistema de conducir por punto o el reglamento de conducir por punto complementa al de las licencias de conducir y también el de formación vial. ¿Qué establece el de la licencia? Categorías, complementan categorías que no existían desde el punto de vista del transporte, como actividad comercial. Nosotros determinamos en la ley unas 5 categorías de licencia, 6 creo que eran, porque había una especial y la especial se desagregó. Requerimiento más fuerte en la parte teórica para las escuelas también, la regulación de las escuelas de conducir, en la parte teórica, práctica, lo que se llama el certificado psicomédico, el certificado médico psicofísico para evaluar los conductores. Hoy por hoy, eso de tener un médico para que a una distancia te mida la vista, es una tontería. Eso no funciona. Nosotros, el primer momento, incluso que esto puede ser utilizado para medicina preventiva, la gente se da por primera vez cuenta de que no ve cuando va a sacar la licencia de conducir. Muchas veces que el médico le dice, no, pero tápate un ojo, tápate el otro, pero ese no debe ser una prueba válida. Ya hay equipos, tecnología que miden la agudeza visual, si tú tienes visión monocromática, los reflejos, la reacción al frenado. Exacto. Y te tira un voucher, ¿verdad?, de las condiciones médicas, pero también psicológicas, porque hay personas que se puede detectar a tiempo, porque al final eso se pone en un campo de la licencia que se llama restricción, y así el Estado puede tener un insumo para cómo están sus conductores, sus próximos conductores, cuál es su condición de salud. Y sin tener que hacer mucho esfuerzo, tiene ya un historial en la mano. Claro, y sobre todo también lo relativo al sistema de conducir por puntos, que es un mecanismo donde el Intran le da un crédito al que le otorga una licencia de conducir, entendiendo que él va a conducirse de manera adecuada en las vías públicas. Si él va violando la ley, las diferentes tipos de infracciones, si es leve, grave o menos grave, le van bajando los puntos, se le puede suspender vía administrativa, no una suspensión judicial, la licencia de conducir por 6 meses, 1 año, hasta 2 años, y para volver a retomar esos puntos debe ir a la escuela de vial para tomar la educación vial y también la parte médica, porque a veces la reincidencia puede ser por temas médicos que no se han estado evaluando de ese conductor, sobre todo entrado en edad. Después que uno pasa de 60 años, 65, empieza a perder condiciones físicas de salud que afectan la conducción, y sobre todo cuando tú estás transportando mercancías peligrosas, transporte de carga, transporte de pasajeros, que tienes sobre tus hombros no solamente tu vida, sino la vida de los demás. Entonces hay que ser más riguroso en el otorgamiento de la licencia, en la renovación de la licencia, en los exámenes médicos, en los cambios de categoría, las charlas, porque el sistema de conducir por punto también te permite, aunque es sancionador por un lado, es reeducador, porque te manda a la escuela a capacitarte y a reeducarte en las infracciones. Sobre todo, lo que busca el sistema de conducir por punto es evitar la reincidencia. Hay ciudadanos que por más que los sancionen, son reincidentes violando la ley. Ahora, entonces debe llegar un momento, porque la licencia no es un derecho, es un privilegio, claro, que le da el Estado. Cuando tú logras pasar los exámenes teóricos, prácticos y todos los requisitos de evaluaciones para conducirte de manera adecuada en las vías públicas, pero es un arma de vida o muerte que usándola de manera incorrecta puede provocar que otros pierdan la vida. Yo he observado todavía también, amén de los reglamentos votados, el Intran ha estado emitiendo algunas resoluciones. Por ejemplo,
la resolución que regula la señalización del tráiler, de el uso, el trazado en ruta del doble tráiler y su comportamiento. El doble remorque. El doble remorque, todo esto has tenido la oportunidad. Las luces LED y las gomas. Las luces LED, que ahí hay un fracaso porque no se supo orientar con claridad cuál era las luces que se iban a eliminar. Comenzaron los conflictos y finalmente no se ha podido implementar. Pero mira, tu parecer de estos reglamentos administrativos y el último más reciente de las llantas, de las gomas de los vehículos, que tampoco entendí este reglamento. Tuvimos un especialista en esta escena que nos certifica que las gomas no tienen fecha de vencimiento, las gomas tienen una fecha de fabricación y una garantía de uso por un tiempo, pero no tienen fecha de vencimiento. O sea, todo esto que ha estado reglamentando mediante resolución. Mira, yo no estoy de acuerdo como legislador estos temas de resolución, porque nosotros pusimos 32 reglamentos. Me imagino que el Intran, de manera temporal, ¿verdad?, ha querido dar respuesta a algunos reclamos de presiones, de sectores, pero yo creo que todo esto que se ha dado debe estar en reglamento. Por ejemplo, el reglamento de la luz LED va a inspección técnica vehicular. El reglamento de las llantas a inspección técnica vehicular. O sea, que no tiene que estar un AME, un DGC perdiendo el tiempo en una actividad que la va a resolver el taller. Porque es que el reglamento complementa la ley, y como ya ese reglamento está muy bien definido en la ley, que no es de lo que a veces los legisladores ponemos y cualquier otro reglamento, sino que hay un reglamento sobre inspección técnica vehicular, lo cual le hace legitimidad para que un juez, ante cualquier situación de una investigación, pueda fallar y sancionar. Eso es por un lado. En el tema de también de la rotulación de los reflectivos que deben llevar sobre todo los vehículos pesados, los que son ciclistas, que es la ciencia de la retroreflectividad, eso debe ir, y que está también en la ley, en un reglamento de dimensiones, pesos y medidas para los vehículos de carga. Los vehículos de carga tienen un reglamento en esa ley bien definido. No recuerdo el número porque son 32, ¿verdad? El orden en que está, pero hay un reglamento porque existía un viejo. Cuando yo estaba en tránsito terrestre había un reglamento de pesos y medidas que lo que hay que hacer es complementar, y ese pesos y medidas lleva el tema de los dobles remolques, los tres remolques. Y había un departamento en tránsito, cuando yo estuve allí, también conocí desde la dirección de Abreu, de los Sergio primeros Cabrera, directores. Había un departamento técnico que inclusive diseñaba los trailers para emitir un permiso. El permiso para la placa, para que pueda ir a impuestos. Y ahí estaban los conceptos de señalización. Pero ahora, ese reglamento está, lo que hay es, Ángel, que actualizarlo a la nueva práctica. Pero tampoco se respetaba ni se implementaba. Sí, pero ya ahora con esta nueva ley, mira qué es lo que pasa, que esta nueva ley, tú lo dijiste ahorita, ha mandado un mensaje. Lo que debería pasar es que en los próximos días el régimen sancionador empiece a aplicar, porque la gente puede seguir entendiendo que no hay ley nueva, que todas las inconductas y las violaciones pueden seguir de manera reiterada haciéndola, y eso es un mal mensaje. Correcto. Debe sentirse el peso de la ley, porque educamos, establecemos reglamentos, establecemos políticas públicas, damos mejores aspectos para la licencia de conducir, pero entonces si la gente no entiende que le duele en el bolsillo, que violar esta ley tiene un régimen de consecuencia, que el que la hace la paga. Por eso es que tú ves que el dominicano aquí viola de manera reiterada, coge un vuelo y en fracciones de una hora en otro país se transforma. ¿Por qué? Porque hay una sanción, porque se cobra. Entonces yo me voy más que a las multas muy elevadas, a que la Procuraduría General de la República sea eficiente en el cobro de las multas. Sobre el tema de las multas vamos a entrar un momentico en el próximo segmento, Tobías, pero en el caso de los trailers y trailers y la franja reflectora que se está exigiendo, el concepto de que ese es un equipo que no se limita a circular en República Dominicana, sino que eso camina por el mundo. O sea, sí, hay trailers que tienen internación temporal, que a veces lo toman, vienen por aduana. Que son tránsito. Son de tránsito, se utiliza. ¿Qué nosotros pusimos en la ley? Pero además los que van y vienen, o sea,
¿Dónde y cómo poner esa franja reflectora? Porque tú no puedes ponérsela a cada furgón que entra al país. Debería, tú sabes qué es lo que pasa, que aunque tenga internación temporal, sea temporal, va a conducir en las vías públicas, igual que lo que hace el de manera permanente. ¿Qué nosotros hicimos en la ley, Ángel? Determinar un registro de vehículos de carga, que ya creo que el Intran en los inicios estableció, convocó por el tema de las páginas, registrarse, pero no solamente es el registro, sino que los que tienen internación temporal, como no van a permanecer de manera continua, ¿verdad?, en la República Dominicana, puede viajar a otro país, puede ir a Puerto Rico, a Panamá, a Venezuela, o hasta Miami de nuevo, o hasta China, porque puede venir de China. O los que vienen de Haití para acá, que o en Haití, que también vienen de tránsito, porque esta ley también tiene un componente internacional, visto que tenemos al hermano país de Haití y que vienen gente por el ferry. Y que vienen gente con vehículos por el ferry también. Y van vehículos de aquí hacia Puerto Rico, que hay un trámite ahí. Entonces, en esa parte nosotros entendemos que aunque sea internación temporal, ese vehículo, su conducción, aunque sea temporal en las vías públicas, va a provocar un accidente. Entonces debe tener los mismos requisitos, aunque no sea un registro permanente como lo tiene el vehículo ya per se, pero debe tenerlo porque hay que garantizarle la vida a todos. Pero también hay un descuido y no se tiene claro el concepto. Lo que debe ser es una excepción. Lo que debe ser es una excepción. El chasis es una cosa. Que no se tiene claro y aquí se está haciendo un uso inadecuado de ese instrumento que no es parte del cabezote, tampoco es parte del furgón, pero está bien claro en la ley. Lo que tiene que hacer el Intran ahora con este reglamento de carga que está puesto para fines de consulta, que tú hablabas al inicio del programa, es definir bien los conceptos, educar, concientizar, mandar esa información a todos los gente que tienen que ver, impuestos internos, departamentos de vehículos de motor, los navieros, ¿verdad? Los navieros, el tema de aduana, de la Dirección General de Aduana cuando viene por mar, y también lo relativo a la DGCET y a todos los entes internos, los ayuntamientos también, que tienen parte importante en esta ley. Tienen parte participativa, protagónica en la administración de la ley de tránsito. Recuérdate que en esta ley nosotros consultamos a todo el mundo. Ya nosotros llegamos a un momento que no queríamos escuchar a nadie. Y no se sustituyó la función municipal, que es lo importante. No, todo lo contrario, se fortaleció. Se fortaleció.